Señores, gracias por continuar con nosotros. Hoy Despierta RD, que tiene un cóctel de entrevistas importantes analizando el discurso de anoche del presidente Luis Abinader en sus 2 años de mandato. Y hoy recibimos aquí a un amigo que tenía siglos que no veía por ahí, pero que él sabe que igual que las estrellas, aunque no lo vea, siempre está pendiente. El doctor Henry Merán, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Hola Henry, ¿cómo estás? Un grato honor y placer estar aquí en Despierta RD. Para mí siempre es satisfactorio acompañarlo en la mañana. Gracias por la Bienvenido invitación. Henry. Bienvenido Henry. Gracias. Su parecer del discurso de anoche, Evaluación, ¿eh? ¿cómo lo ve? Yo, Además de con los ojos. y yo entiendo que primero tenemos que analizar en el contexto que se produce el discurso del presidente de la República. Al arribar los 2 años de gestión, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno entra en una especie de declive profundo y dentro de ese contexto se diseña un esquema, una estrategia tendente a procurar revertir lo que viene ocurriendo de manera acelerada en el gobierno. Está claro que el gobierno entra en una etapa de fuerte falta de confianza de la sociedad dominicana, de expectativas frustradas, de anhelos no cumplidos. Ay, ay, ay. Y bajo ese criterio, el gobierno procura sacudirse para tratar de revertir lo que luce ya inevitable, y es que el pueblo dominicano, ante esas expectativas tronchadas, no cumplidas, pendientes de cumplimiento, pues está girando su mirada electoral hacia una fuerza política que realmente pueda cumplir con esas expectativas, esos anhelos. ¿Qué Que es la aspecto fuerza del pueblo. positivo usted vio del discurso de ayer? Siempre las rendiciones de cuentas, siempre los discursos presidenciales, Gilbert, siempre el hablarle al pueblo dominicano es positivo. Eso, Hablarle. hablarle al pueblo dominicano Sí. siempre es positivo. ¿Usted le está Ahora, hablando ahora? sí, claro, siempre el diálogo de los Sí. dirigentes políticos y de las autoridades frente al pueblo es positivo. Ahora, el contenido, Ok. evidentemente, es el fondo del análisis. Ahí es que quiero entonces. ¿Qué positivo de ese contenido usted establece? Mira, yo entiendo que a pesar de algunos esfuerzos que ha hecho el gobierno en algunas áreas, en el fondo, lo cual siempre deviene en positivo los esfuerzos. Sí. Ahora, los esfuerzos han sido insuficientes, los esfuerzos no han cumplido el cometido y el presidente, ante la evidencia y el propio gobierno de lo que establecen las encuestas de opinión, de cuáles son los principales males que están quejando al pueblo dominicano y sobre todo males insatisfechos, se refiere, digamos, puntualmente a esos aspectos. Aspectos que claramente, repito, las encuestas se están reflejando muy negativamente en contra del gobierno y están provocando un derrumbe estrepitoso en las posibilidades de mantenerse el partido de gobierno en el poder. Entonces, el gobierno, a través del presidente de la República, trata de mitigar ese efecto explicando lo que se ha hecho en esas áreas. Áreas como seguridad ciudadana, como sector eléctrico, el tema de desempleo, el tema de turismo, de infraestructura vial. En definitiva, son las áreas que son los puntos negros, bajos, del gobierno dominicano y sobre todo la no combatida y enfrentada correctamente inflación y alto costo de la vida. Tú hablas de encuestas, que son lo que se está arrojando. ¿En cuál específica habla? Porque hace 2 días se mencionó una, que era de Research Corporation, LTDA. ¿Esa es una a la que ustedes se refieren o hay más encuestas? ¿Hay mediciones que hacen a lo interno de la Fuerza del Pueblo para saber cómo están las cosas? Nosotros hacemos mediciones a lo interno, Loreni, y yo diría que son mejores que las de Research Corporation. Sí, mejores. ¿Pero ¿Cómo? qué dicen esas Sin encuestas? embargo, Pero Leonel le llevó un punto ahí al presidente. sí, y hay encuestas Y que hay nosotros... escenarios mejores que ese. Mejores. Sí, hay escenarios que tienen 2 puntos y 2.5% más que el escenario de la encuesta de antes, que se publicó antes de ¿Cómo? anoche. Sí. Sí, ahora bien, por razones
elementales y de prudencia política, uno siempre promedia todas las encuestas, tanto la que hacen los contrarios políticos como la que hacen el sector independiente, podemos señalar que el empresariado, y la que hacemos nosotros. En promedio, esta de Research Corporation es la que promedia, digamos, tanto la de nosotros que están a más, como otras que pueden estar en el caso del gobierno a menos. En definitiva, hay un empate técnico, esa es la realidad. Hay un empate técnico en la preferencia electoral hacia los candidatos, el candidato oficial y el futuro candidato también de la Fuerza del Pueblo, el compañero presidente Leonel Fernández, lo que define un escenario interesante, un escenario de bipolarización clara. Lo primero que todos los estudios que se están publicando a todos los niveles, como acababa de señalar, claramente definen una polarización electoral. Una polarización que encabezan el presidente Leonel Fernández como líder y candidato de la Fuerza del Pueblo y el candidato presidente de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Mira, esto significa que la Fuerza del Pueblo termina ya colocándose como líder absoluto de la oposición política, que era, desde luego, una de nuestras principales metas. Tú no puedes competir con el oficialismo y el partido de gobierno si no polarizas y te conviertes en la alternativa de oposición. Ya la Fuerza del Pueblo claramente ha conseguido eso. Nuestro viejo partido luce bastante rezagado. Ahí mismo. Por eso ayer el presidente atacó tan fuerte al presidente Fernández. Oh, sin duda, Gilbert, esa es la principal prueba de manera irrefutable y contundente de que el líder de la oposición y con quien va a competir el presidente de la República y el partido de gobierno es con el presidente Leonel Fernández. Por eso todos los cañones, y yo diría que con razón desde la óptica y perspectiva del gobierno, porque se tiene que refutar o atacar políticamente, nunca en términos personales, porque la política se ejerce de manera profesional. Siempre hay que atacar a tu principal adversario y contendor, y en este caso el presidente de la República y el gobierno y el partido oficialista sabe perfectamente que su contendor es Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Mira, tú representaste la provincia de San Juan, una provincia meramente, bueno, el Granero del Sur es denominado comúnmente porque por su vocación agrícola, y el presidente ahí hablaba de logros en el sector agrícola y puntualmente señalaba que papas, vegetales, plátanos habían disparado su producción a niveles récords. Y yo quisiera saber, tú que tienes contacto con más productores por la zona de donde vienes, si eso se corresponde con la realidad. Evidentemente que no. En el caso de la provincia de San Juan, que es una provincia bien llamada el Granero del Sur, una alta producción agrícola, sobre todo a nivel de grano, el impacto de esta política no se ha sentido de manera efectiva y real. Los planes del gobierno, que han sido planes tradicionales de todos los gobiernos, sobre todo impulsados por los gobiernos del presidente Leonel Fernández, han sido planes que se han estado implementando y ejecutando, pero no en la magnitud de la narrativa que se ha querido presentar. Yo entiendo que la provincia de San Juan necesita más inversión. Originalmente estuvimos muy esperanzados. El presidente hizo un consejo de gobierno allá, sí, incluso. Sí, lo recibimos. ¿Se ha cumplido con parte de eso? Muy tímidamente, muy tímidamente. Se han creado, se han iniciado o compartido algunas propuestas, pero en la práctica, a lo que me refiero, en la práctica el impacto ha sido mínimo. San Juan, como bien se planteó en ese consejo de gobierno a que hace referencia, y fue una de las promesas del presente gobierno, necesita llevarlo a otro nivel en términos de productividad y de tecnificación de la producción agropecuaria. Eso no se ha conseguido. El gobierno pasado, evidentemente, que hizo esfuerzo, pero también se quedó eso en el proceso, y el presente gobierno, pues, no ha podido provocar que San Juan en estos 2 años, porque ya podemos evaluar una gestión. Ya van 2 años. Van 2 años. Y lo que mal comienza, mal termina, eso decimos en buen dominicano. Henry, hace un momento estábamos aquí compartiendo con Humberto Salazar del PLD, y fuera del aire él dijo algo que me parece interesante de asimilar.
de que el PLD y la Fuerza del Pueblo, por amor o por dolor, se van a unir en algún momento? ¿Eso será antes del 24 y de la fecha disponible para las alianzas, o será posterior, o no tienen fecha? ¿Hay un interés, hay una necesidad de unir fuerzas para lograr ese bloque opositor contra este gobierno? Bueno, la Fuerza del Pueblo siempre ha procurado y ha pregonado y ha estado abierto a la conformación de un frente opositor. Sí, es la principal vía y alternativa para acceder al poder y provocar la tercera ola de transformaciones que el presidente Leonel Fernández ha siempre propugnado y que inició en el periodo de gobierno de 1996-2000. Es decir, nosotros siempre hemos estado y estaremos abiertos. ¿Él volvería al partido de donde él salió por la situación de las primarias del 6 de octubre del 2019? No, pero jamás en la vida, Loreni, pero no, ni él ni ninguno. No, pero es que eso es Una algo... simple alianza. Eso es algo, por Institucional. supuesto, institucional. Okay. Institucional Y temporal. como se alían los partidos. Correcto. Sí, porque es que son fuerzas políticas diferentes y solo tenemos en común el pensamiento bochista auténtico en el caso de la Fuerza del Pueblo. Yo solamente hago la aclaración que la pregunta la hice como afirmativa, como dándolo por hecho, porque la pregunta a veces es si va a haber una alianza. Ya aquí tú me acabas de decir que va a haber una alianza. Sí, tiene que ser necesariamente, tiene que ser fraguada necesariamente primero ante la certeza y conocimiento de cuál es la coyuntura actual. Lo primero es eso, que fue lo que ocurrió en ese partido cuando desgraciadamente se dividió. Se desconoció la coyuntura existente, se desconoció la visión histórica y se irrespetó los principios elementales democráticos. Ahora bien, si eso se puede reencauzar en la Fuerza del Pueblo bajo un esquema de alianza, que no estamos en eso, ojo, la Fuerza del Pueblo no está procurando alianza de ese tipo. Ahora nosotros estamos trabajando, creciendo, como lo estamos haciendo ya en parte con el candidato oficialista y bajo un esquema de apertura de aliados y de un frente opositor, pues siempre estaremos abiertos. Henry, dos aspectos, a ver si lo puede evaluar rápido, porque tenemos poco tiempo ya, del discurso del presidente. El primero, justicia independiente. ¿Ha hecho su trabajo? El presidente ha dicho que el imperio de la ley no deja a nadie sin sanción. Y el segundo aspecto es, de estos 2 años, usted me evalúe, en materia educativa, ¿cómo ha sido? Bueno, en términos de la justicia independiente, yo entiendo que ha sido una bandera del gobierno, una bandera temática, es un foco temático del gobierno dominicano. Desde luego eso tiene muchas aristas. Yo creo en que la magistrada Miriam Germán es independiente. Ella. ¿Pero la justicia? No así, no. Entonces son dos conceptos diferentes. De ninguna manera. Yo creo que la justicia dominicana viene, viene en un proceso de maduración que se está avanzando lentamente, muy lentamente, pero se está avanzando. No es la misma justicia que teníamos hace 20 años y ese proceso de institucionalización del Poder Judicial lo inició justamente el presidente Leonel Fernández con la reforma constitucional del año 2010. Ahora, hablar de una justicia independiente, de un ministerio público independiente, eso no es posible todavía en la República Dominicana. Ahora tenemos una buena Procuradora General de la República, que creemos en ella, yo particularmente creo en ella, y no creo que tenga niveles de sesgo. Ahora, el afirmar de manera absoluta que hemos alcanzado una justicia independiente y peor aún, señalar que existe un Ministerio Público Independiente, eso no es verdad. Siempre tenemos claro que los expedientes se clasifican en términos de conveniencia política, es decir, eso es innegable y por eso afirmar de manera rotunda en esa independencia del Ministerio Público y la Justicia es un extremismo, a mi entender. En la parte de la educación en los 2 años, estos 2 años. Un estancamiento, sin duda, un estancamiento importante, fruto en primer lugar de la pandemia. Ha habido un atraso importante en el sistema educativo, en la formación de nuestros niños y niñas y desde luego después de, digamos,
de terminar la pandemia formalmente, pues el sistema educativo dominicano no ha podido relanzarse. Está claro que se ha quedado estancado, hay planes que no terminan de iniciarse, es decir, la educación dominicana se ha rezagado. Y peor aún, la inversión que el pueblo dominicano a través del gobierno está haciendo en el sistema educativo dominicano no está repercutiendo en la misma proporción que debe repercutir en virtud de la inversión. La inversión es inversamente proporcional a los resultados que se están obteniendo cuando tendría que ser, por razones obvias y elementales, directamente proporcional. Si usted calcula el grueso de dinero que se dispone del presupuesto nacional para el sistema educativo y ve los resultados, está claro que eso define un fracaso rotundo. Y en algún momento el pueblo dominicano, las autoridades dominicanas tendrán que abocarse, tendrán que sentarse a discutir a fondo realmente los resultados y la media entre inversión y resultados con relación a lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Henry, cierro con esto y brevemente. Hay unos sectores que entienden que el presidente Abinader tiene todavía una oportunidad de reelegirse y ganar para el 2024 porque producto de la misma situación de la pandemia, de la crisis mundial, entienden que son situaciones alternas o paralelas que han llevado al gobierno a estar o al país a estar en la situación que está. ¿Es posible que el presidente, que tiene buenas intenciones, según lo que todo el mundo menciona, pudiera repetir a pesar de todo lo que ustedes están mencionando? Mire, sin lugar a duda, este periodo de gobierno ha correspondido a un periodo de pandemia general y de crisis internacional. Eso es innegable, eso lo reconocemos todos. Lo que pasa es que cada día esa excusa válida se convierte en irrisoria. Sí. Me explico. La excusa válida que todos aceptamos, entendemos, de las dificultades que puede tener un gobierno, el de la República o el de cualquier país que haya sido impactado por estas crisis, viene y deviene en cada vez menos entendible si los gobiernos no responden ante ella con gerencia y eficiencia. Yo entiendo que siempre se puede mejorar, es más, todos los gobiernos tienden y deben tender siempre a mejorar su gestión. Desde luego el tiempo se agota, el pueblo se desespera y el calendario es infalible. Entramos en una etapa de cuenta regresiva donde el pueblo dominicano pierde la esperanza, pierde la expectativa, se frustra el anhelo de cambio, ¿verdad? Bajo la narrativa vendida y comprada, y surge una alternativa que el pueblo entiende, experimentada, buena gerencia, manejadora de conflictos y crisis, que le encarna el presidente Leonel Fernández y la fuerza del pueblo, y a eso justamente que el pueblo dominicano está apostando, a que la figura del presidente Leonel Fernández, bajo su experiencia, su calidad humana, su nobleza, vuelva a dirigir los destinos del pueblo dominicano y llevarnos a otro nivel de progreso y desarrollo. Bueno, pues muchísimas gracias a Henry Merán, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, que ha estado compartiendo en esta segunda entrevista. Ustedes no se muevan, que en breve regresamos con el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Bertico Santana. No, bueno, venimos en breve con más aquí. No se muevan.